Bienvenidos a esta edición especial de Violín Versátil. Soy Eduardo Bortolotti y el día de hoy les quiero contar de la herramienta que algunos de ustedes ya saben que vengo usando desde hace varios años y es el Aeros Loop Studio. Es un looper bastante potente, tiene bastantes funciones y cada vez van sacando nuevas actualizaciones, lo van mejorando y eso es algo que me encanta de esta empresa Singular Sound. En esta ocasión tengo la versión actualizada del Aeros, es el Aeros Gold en su versión de oro. No es solamente para hacerlo más fancy el tema de los botones de oro, sino que estos están también diseñados para que sean silenciosos. Estos botones ahora ya no generan ningún ruido. Normalmente los pedales, sobre todo estos con botones de metal, cuando los presionas te generan ahí ese clic. En la versión anterior del Aeros, precisamente ese era uno de los pequeños, pues no problemas, pero sí detalles si es que eres cantante o músico acústico que utilice micrófonos. Entonces esto era un problema, ya que, bueno, si eres un cantante y tienes un micrófono, sobre todo de alta resolución, alta calidad o de condensador, es muy común que capten pues cualquier sonidito. Entonces yo en mi violín, por ejemplo, en mi violín acústico, cuando le ponía un micrófono, sucedía que a veces pues se quedaba grabado ese pedal o ese botón al presionarlo. Ahora eso ya es cosa del pasado y es que es bastante silencioso en verdad. Una cosa es que sea silencioso y la otra es que también le pusieron bastantes actualizaciones con la actualización de firmware. Como les comentaba, Singular Sound siempre está escuchando a sus usuarios, tienen los foros en Facebook o en su página web en donde van recibiendo pues ese feedback de los usuarios que tenemos sus productos, porque no, bueno, ya verán también en su página y en el canal de Violín Versátil vamos a hacer también un capítulo dedicado a otra herramienta bastante interesante que es el Beat Buddy. Pero para los que ya vieron el capítulo anterior que grabé hablando precisamente del Aeros Loop Studio en su versión anterior, pues ahora quiero hablar de esta versión actualizada o mejorada de su firmware. El firmware no fue mejorado únicamente en su versión dorada, sino que también fue actualizada también para todos los usuarios, aunque tuvieran la versión pasada. Entonces en ambos loopers ya puedo tener la versión nueva y la versión anterior. Y es que la versión nueva cambió completamente la interfaz. Bueno, algunas cositas se mantienen, pero es que ahora te dan más herramientas y una de sus nuevas ventajas es que no es necesario utilizar tus manos para operar el pedal. Normalmente, pues bueno, los músicos, no importando qué instrumento toques, pues vas a tener las manos ocupadas. A menos de que seas únicamente cantante y tengas el pedal aquí arriba. Pero lo más común es que estemos utilizando nuestras manos para tocar y la idea es que al ser un pedal, pues que precisamente sirva para ser usado con tus pies. Pero vamos a lo que nos importa, ¿qué es lo que incluye aparte de los botones silenciosos? Una de las funciones que más me agrada de estas actualizaciones es el tema de que puedes cargar tus propias pistas al Aeros. Y lo puedes hacer de dos formas. Para los que no han visto y estoy dando por sentado que hay muchos aquí nuevos llegando a este video sin haber visto el video anterior, pues el Aeros tiene dos versiones o dos formas de hacer loops que le llaman dos modos. El modo 2x2 y el modo 6x6. En su modo 6x6 quiere decir que tienes 6 partes y en cada parte puedes grabar 6 tracks y cada track puede tener pues distintos loops o overdubs, o sea, si tú grabas una primera pista, después puedes grabar sobre ella. Entonces te genera una infinidad de posibilidades. Bueno, pero para todo esto, el tema de los backing tracks va relacionado a los dos modos que tiene el Aeros, ya que si tú solo quieres cargar un backing track, lo recomendable es usar el modo 2x2 porque te va a permitir cargar ese backing track y simplemente reproducirlo, pero también está la otra opción en donde tú puedes tener tus backing tracks o todos los instrumentos de tu backing track pues separados y entonces cargar cada uno de los instrumentos al Aeros para que en vivo puedas también hacer un poco el mix o ajustar el volumen de cada instrumento dependiendo ya de tu set o de la música que estás tocando.
Bueno, aquí tenemos el menú principal, tienes las canciones y tú puedes decidir si quieres grabar tus canciones o loops en la memoria interna o utilizando una memoria DSD. Tiene que ser una memoria limpia, no importa el nombre que tú le pongas a la tarjeta, lo importante es que la debes de insertar antes de prender el Aeros. Una vez que la insertas, el Aeros la va a formatear. Aquí ya tengo unos covers. En este caso tengo el cover 1 y el cover de Santana. Uno lo tengo en su versión 2x2 y otro en la versión 6x6. Vamos a abrirlo desde el principio para mostrarles cómo cargar un backing track. En este caso puedes seleccionar el nombre. Sí me gustaría que la parte de los nombres quedara a la izquierda y no a la derecha, porque se complica mucho llegar al numerito más hasta la derecha y no puedes mover los caracteres. Por lo menos con el scroll deberían de permitir girar y seleccionar el carácter, pero bueno, eso es solo un detalle. Aquí ya abrí el song, lo voy a poner en estéreo, pero también puedes seleccionar en mono. Y aquí es muy importante que en donde dice Sync Tracks lo tengamos en off, que lo tengamos en freeform o en modo libre si es que tienes el Aeros en español. Recuerden que este pedal también viene en distintos idiomas. Y llegamos a la parte que nos interesa, seleccionar el backing track. Lo vamos a seleccionar. Y yo aquí en mi memoria ya tengo una pista de Guns N' Roses. Lo demás lo vamos a dejar en off o apagado. Y yo voy a hacer aquí el cambio a 2x2. Le damos en guardar. Muy bien, ya la tenemos cargada, ahora vamos a darle play. De hecho, ahora ya está corriendo, lo que pasa es que dejé también un metrónomo en la pista. Lo importante de esto es que al estar en la función de backing track, no va a ser un loop, sino que al llegar al final de tu backing track se va a detener. Entonces eso es algo muy útil porque no te tienes que estar preocupando de que se repita, o si es que normalmente lo haces desde tu teléfono o una computadora, bueno, ahora es mucho más sencillo si tienes ya toda tu playlist cargada al Aeros. Ahora vamos a ver la versión de 6x6 para que veamos también el modo mixer. Aquí yo ya tengo previamente cargadas las pistas en cada uno de los tracks. Esto es un proceso un poco demoroso, ya que el Aeros copia el backing track o el track que tienes y genera una copia de ese archivo para reproducirlo ya en modo loop o en modo backing track para el Aeros. El proceso es bastante similar a lo que hicimos hace un momento, solamente que tienes que ir track por track haciendo la carga de tu archivo. Aquí, como vemos, ya tengo 3 tracks insertados. De hecho, es bastante sencillo porque si quieres hacer la carga de una pista más adicional, simplemente aquí vamos otra vez al lápiz y seleccionas el backing track que quieres cargar. En mi caso, yo ya tengo cargado el órgano, el bajo y algunas percusiones. Así que lo que podemos cargar puede ser una guitarra eléctrica. Voy a seleccionar que está bien y le vamos a dar en guardar. Y así el Aeros empieza a cargar esa pista adicional en la cuarta parte o en el cuarto track más bien. Listo, ya tenemos los 4 tracks. Como vemos, estoy utilizando el pedal de expresión para subir o bajar el volumen general de todo lo que es el backing track. Estoy subiendo o bajando el master. Sin embargo, lo que también podemos hacer es entrar al modo mixer
presionando el primer botón y seleccionando la opción Mixer. Porque por ejemplo aquí puedo bajar el volumen del órgano y tal vez quiero bajarle también un poco el volumen a la guitarra. Puedes utilizar ambas cosas, puedes utilizar el scroll o puedes utilizar el foot switch, pero bueno, dependiendo. Yo aquí estoy con calcetines, pero si estás en el escenario con algunos zapatos más grandes, puede que sea más cómodo y más preciso utilizar un pedal de expresión. Vamos a hacer un ejemplo del modo 6x6. En general es el modo que yo personalmente utilizo más, ya que me permite grabar cada track o cada parte pues en un track separado, y lo cual, bueno, me da más control después en el momento de hacer el mix de mi presentación en vivo. La versión 2x2 es bastante útil y en general te vuelve también más rápido el proceso de grabación, pero en mi caso, bueno, no sé, ya estoy más acostumbrado al 6x6. Independientemente de que tengas 6 partes, puedes tener solamente 2 partes, igual que el 2x2, lo que te va a permitir más control al momento de hacer el mix o el control de volumen en cada uno de tus tracks. Aquí es importante seleccionar que tengamos el modo 6x6 y tengo simplemente que esté sincronizado la longitud de mis tracks, pero no el inicio, para que yo pueda iniciar en cualquier momento del siguiente loop. Tengo conectados varios instrumentos, en este caso mi violín eléctrico, mi guitarra eléctrica y un micrófono. Esto es importante que utilices un mixer previamente antes de conectarlo al Aeros, aunque el Aeros sí que te permite conectar por lo menos 2 instrumentos, yo creo, que sería en la entrada principal por entrada estéreo y un instrumento adicional que lo puedes conectar en la entrada auxiliar en el lado izquierdo, donde tienes una entrada también balanceada en TRS, aunque muchos también lo utilizan simplemente para conectar sus pistas, ya que tú le puedes decir al Aeros que la fuente de sonido a grabar sea únicamente tu entrada principal y decir que el auxiliar no lo vas a estar loopeando. Entonces eso también te permite tener un segundo instrumento conectado o tu backing track, el cual no va a quedar grabado al momento de hacer loops, o lo contrario, o sea, si deseas que sí se quede grabado, pues simplemente lo activas.
estaba tocando, si se dieron cuenta, al apretar el botón de la izquierda, me salía un menú a la derecha. Todo eso lo podemos editar en el apartado de Settings, y aquí en donde dice Manos Libres, nos deja configurar bastantes cosas. Nos vamos a ir hasta abajo y me dice Edit Playing Slide Out Menu. Aquí podemos editar el menú que nos sale cuando está la canción parada o cuando estamos tocando. Esto es lo que más nos va a interesar, ya que aquí es en donde nosotros decidimos qué cosas queremos tener a la mano al momento de tocar. El mixer, bueno, ya hemos visto de qué se trata. El switch RPO, esto quiere decir que cuando le damos al botón, el looper simplemente va a cerrar el loop que hemos grabado. Pero si le damos, lo cambiamos, eso quiere decir que en cuanto lo presionemos, va a empezar el overdub. Entonces inmediatamente va a empezar a grabar un siguiente track. Si tú quieres hacer un proceso de grabación bastante rápido, pues muchos artistas prefieren tener esta forma, ya que puedes grabar inmediatamente el siguiente instrumento o la siguiente cosa que quieras hacer el loop. En mi caso, por ejemplo, al hacer un shaker, puedes simplemente ponerle, grabar e inmediatamente grabar unas palmas. Eso es bastante útil. Yo en mi caso prefiero tenerlo en esta forma en que simplemente cierre el loop y después cuando esté preparado empezar a grabar el siguiente track o el siguiente, más bien, overdub. Después podemos aquí darle la opción de deshacer. Yo lo voy a quitar porque la verdad basta con que dejes apretado el botón y eso nos lo va a deshacer. Si lo quieres mutear, tampoco lo voy a dejar aquí porque también basta con presionar 2 veces el botón para que lo mutees. Entonces me estorba en este menú y la verdad es que tenemos que tener acceso rápido a las funciones que más nos van a interesar. Reverse, bueno, pues eso es un efecto que nos puede ser útil, sobre todo si haces música ambiental. En mi caso no lo utilizo mucho, pero vamos a ver de qué se trata. Aquí seleccionamos la opción de Reverse. 3, 4 y nos genera ese ambiente más abierto. Bueno, y ese es un poco de lo que puede hacer también con la función de reversa. Y bueno, antes de terminar, quiero mostrarles solamente algunas cosas que creo que también son interesantes en esta actualización. Tiene bastantes cosas útiles que te van a hacer pues la vida más fácil o que te van a ayudar al momento de componer o en ese momento de creatividad. En realidad es difícil abarcar todo en este video, pero bueno, para más detalles ya saben que pueden visitar siempre la página de Singular Sound. Y bueno, también escribirnos aquí algunos comentarios, dudas, y yo intento siempre ir respondiendo los mensajes que me van escribiendo. Vamos a hablar de algunas otras especificaciones técnicas antes de despedirnos.
que creo que también valen la pena mencionar. En el apartado de settings, como dije, ustedes también pueden cambiar el idioma y lo podemos poner en español. Solamente que para eso vamos a tener que reiniciar el sistema. Y aquí esperamos. Eso sí, el Aeros necesita un tiempo para cargar todo, ya que, bueno, tiene mucha información ahí agregada. Perfecto, como vemos ya está todo en español. Y bueno, aquí para los que no han visto tampoco mi anterior video, aquí es donde ustedes pueden descargar directamente las actualizaciones. Para eso es importante tener el Wi-Fi conectado. Vamos a entrar rápido al apartado de configuración. Y aquí es donde nos habla también del routing, del comportamiento de cada una de las funciones que tiene o de los pedales. Y de manos libres, como estábamos hablando anteriormente. Quiero irme a una última de las funciones que no terminé de mencionar en este menú, y es que tú puedes bloquear las pistas. Eso es algo muy importante porque si tú tienes una pista o un track que quieres que se mantenga en las siguientes partes de tus canciones, pues necesitas bloquear esa pista, y para eso es muy importante que lo dejemos marcado en nuestro menú. Entonces aquí vamos a seleccionar el menú y vamos a seleccionar la opción de bloquear pista. En este caso vemos que aparece aquí ya un recuadro blanco, y quiere decir que aunque yo me pase a la siguiente parte, va a quedar grabado el shaker que acabo de grabar. Otra cosa que vale la pena conocer es el tema de los fades. En este caso aparece como desvanece. Y esto es muy importante porque para el desvanecimiento o fade out lo podemos tener ya temporizado o en automático. En temporizado simplemente vamos a incrementar la duración en segundos. Y también incluso puedes desvanecer o fundir, como marca aquí, la entrada del looper. Cómo empieza a hacer el fade. Si te arrepientes y no quieres terminar tu canción, puedes cancelarlo y regresa al volumen original. También puedes cancelar el fade y hacer que simplemente termine cuando termine el loop. Una actualización bastante interesante es que ahora el Aeros también sirve para MIDI out. Anteriormente solamente podía recibir MIDI, pero no podía mandar el MIDI. Este MIDI básicamente era inservible, pero es que ellos ya sabían que en un futuro le pondrían esta actualización. Entonces aquí atrás sí tienes la opción del MIDI out. Aquí tú puedes decidir si el Aeros va a actuar como receptor o como transmisor. En mi caso yo lo tengo como receptor porque normalmente tengo a un lado el beat body para que le mande la señal del tempo y de cuándo iniciar a grabar. Pero bueno, si estás en el mundo MIDI y de la automatización de parámetros, esto ahora es como llaman un game changer, porque ahora ya puedes hacer bastantes cosas con el mismo Aeros. Bueno, pues ahora es tu turno. Déjanos en los comentarios qué te parece esta actualización. Si no conocías todavía este pedal, pues qué te parece de esta nueva solución. Y si ya conocías este pedal y estabas pensando en comprarlo, qué te parecieron estas nuevas actualizaciones.
En lo personal, como dije, esto es algo que me hacía falta. Yo en mi caso, pues decidí quedarme con los dos. Tengo el anterior Aeros y el Aeros Gold, ya que, bueno, cuando estoy tocando con mi violín eléctrico o con instrumentos eléctricos sin utilizar un micrófono, no hay ningún problema. En cambio, si tienes algún micrófono conectado, sí te recomendaría tener la versión Gold, ya que, como dije, no se van a quedar grabados los sonidos exteriores al momento de apretar los botones. Soy Eduardo Bortolotti de Violín Versátil. Gracias nuevamente a Singular Sound por el apoyo a este canal. Les debo otro video para todos ustedes que también me estuvieron preguntando sobre la caja de ritmos o sobre el Beat Buddy, que también ya estuve mencionando en un video anterior. Así que, bueno, esténse pendientes, suscríbanse al canal y nos vemos, músicos y violinistas versátiles. We'll be right back.